Hola mis amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de este servidor quien les habla, Francisco Antonio. Que el Dios Padre Todopoderoso los continúe bendiciendo a todos ustedes y en el seno de toda su familia. En este segmento del video vamos a iniciar con el tema de la séptima trompeta, donde el misterio de Dios se consumará según libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 al 19. Pero antes haremos una escatología del tema en general. Desde el punto de vista de la séptima trompeta, que es la última de los 7 eventos enviados por Dios a la tierra, los cuales sucederán pero con una advertencia previa. Bueno, analicemos el tema. El uso de la trompeta en aquellos tiempos de la historia, digámoslo así, cuyo toque representaba un aviso previo al pueblo de Dios y se alertaba a la gente, y el ejército estaba listo para cualquier eventualidad que se anunciara. En el libro del profeta Amos capítulo 3 versículo 6 al 8 escrito está, dice el versículo 6: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad al cual Jehová no haya hecho. El versículo 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Y el versículo 8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, miremos y analicemos estos pasajes del libro de Amos que nos dice. El versículo 6 se nos habla del toque de la trompeta. La metáfora de la trompeta en este caso representa es un llamado a la atención o de un anuncio de un peligro inminente. Ejemplo: si alguien toca la trompeta, en un decir, es como si estuviera anunciando o dando a conocer algún mensaje, evento o algo actualmente en la humanidad. Por esto es necesario que las personas en todo el mundo presten atención lo que Dios ha escrito en su ley o en su palabra desde hace más de 2000 años y tomen conciencia y las medidas necesarias para protegerse de eventos o calamidades venideras. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la humanidad omite o no hace caso al mensaje y no presta atención o toma medidas inadecuadas? Podríamos decir que la respuesta sería un suceso trágico de una realidad desgarradora. Y esto nos lleva a que todas las acciones tienen consecuencias fatales. La pregunta aquí sería: ¿es posible que el mundo tome conciencia de estos hechos proféticos que Dios nos ha dado en su ley y nos preparemos para protegernos de estos a futuro? Bueno, la respuesta, mis queridos amigos, se las dejo a ustedes. En la segunda parte del libro de Amos capítulo 3 versículo 6, en el mismo versículo continúa con una pregunta igualmente impactante: ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Esta pregunta cuestiona sobre la responsabilidad de un mundo del cual está rodeado de maldad. Muchas veces se escucha a personas echándole culpas a Dios de las cosas que suceden actualmente en el mundo.
si bien Dios no es el autor directo del mal, pero permite que las consecuencias de las acciones se desencadenen, porque es el mismo hombre, a través de sus acciones erróneas, las que conllevan a consecuencias trágicas y fatales para la humanidad. Veamos un ejemplo, como el caso del virus del COVID-19, que fueron acciones equivocadas por el hombre, y esto por ignorar la ley de Dios y estar en el pecado. Entonces, el mensaje que Dios ha enviado a través de su palabra por medio de los profetas, que esto hace más de 2000 años, como lo referencia el libro de Amos, advirtiendo sobre los juicios que han de venir por la incredulidad de la tercera parte de la humanidad. ¿Por qué digo la tercera parte? Porque así lo registra el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8 al 9, que dos son cortadas de la tierra, las dos partes, y la otra la pasará por grandes castigos y sufrimiento, buscando el arrepentimiento de esta. Pero la terquedad del corazón del hombre no se lo permite. Entonces vemos que es importante destacar que en el contexto histórico y religioso del libro del profeta Amos, capítulo 3, versículo 6, se refiere mucho a ese tiempo en que tuvo la ciudad de Israel, que en ese momento estaba el pueblo en una situación de opresión y de mucha corrupción. Las clases altas no cumplían con los preceptos religiosos de sus ordenanzas, ni protegían a los pobres. Esto lo que llevó a generar una situación de injusticia social. El profeta Amos intentó muchísimas veces llamar la atención a la sociedad a través de mensajes retóricos que hicieran reflexionar a la gente y tomaran las medidas adecuadas ante la ley de Dios. Pues ahora Dios nos ha dado su mensaje a través de su palabra. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Allí Dios nos ha dado a conocer las cosas que sucederán en poco tiempo a futuro, a través de su ley. Él nos dice que debemos de leer, que debemos de oír, que debemos de guardar y caminar en su ley, porque el tiempo de estas cosas está muy pero muy cercano. Bueno, se preguntarán muchos, esto lleva más de 2000 años y no ha pasado nada. Déjame decirle, mi querido amigo o amiga, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto lo registra en el libro segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Y ahí dice que Él no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y podamos ser salvos por su gracia. Aquí el mensaje es muy claro: sin obediencia no hay protección. La enseñanza principal que nos deja este pasaje bíblico es la importancia de obedecer y seguir la voluntad de Dios. Si el pueblo hubiera sido más obediente en ese tiempo, el pueblo de Israel habría sido capaz de identificar y resolver la situación riesgosa que estaba enfrentando en ese entonces. La protección de Dios estaba disponible, pero solo se activaría si ellos hubieran seguido sus mandatos o su ley. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuántas veces
en nuestra vida cotidiana hemos ignorado los llamados de trompeta de Dios? ¿Cuántas veces hemos desobedecido sus mandatos y nos hemos metido en situaciones bastante riesgosas? Ahora, si queremos tener la protección divina, debemos seguir los preceptos de Dios y no ignorar las advertencias que Él nos brinda. Miremos aquí como una reflexión de este tema para dar una mayor claridad. El profeta Amós, en su capítulo 3, versículo 6, él nos recuerda que no podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones. La realidad es que nuestros actos repercuten en la vida de los demás y nos afectan a nosotros mismos. Pero también nos recuerda que la protección de Dios está disponible si seguimos su voluntad. Debemos ser obedientes y escuchar, en este caso, las trompetas que nos llaman la atención. Hagamos un esfuerzo por llevar la justicia y la bondad a nuestras acciones. Al final, como dice el Salmo 91, versículo 14 al 16, a aquellos que buscan el amor y obediencia de Dios recibirán su protección. A veces, en medio de nuestra rutina diaria, se nos olvidan las advertencias que se nos presentan en la vida en términos espirituales por medio de Dios. Es como cuando alguien toca una trompeta y nos llama la atención. Este recordatorio nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y su impacto, no solo en nosotros mismos, sino en quienes nos rodean, los que están a nuestro alrededor. Al final del día, pues la clave es en escuchar y actuar con bondad y justicia, para que así podamos experimentar la protección que viene de Dios y poder vivir alineado con lo divino. Más adelante, el capítulo 3, versículo 7 del libro de Amós nos dice: ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto? Pues veamos cuál es la metáfora. El contexto bíblico, Dios profetizó a través del profeta Amós, hablar para esos tiempos sobre el juicio venidero sobre la nación de Israel. Dios reveló este secreto a sus profetas y fue profetizando durante muchos años antes de que sucedieran tales cosas, para que Israel tuviera la oportunidad de arrepentirse. Ahora, la misma ley de Dios de antes, de ayer y de hoy se nos está diciendo que hagamos un alto en el camino y desechemos lo malo y nos arrepintamos de lo que es el pecado y busquemos de sus caminos, o de lo contrario habrá mucho sufrimiento en las personas que hagan caso omiso a su advertencia. Démonos de cuenta, Dios especialmente revela el secreto de su juicio venidero para que los hombres tengan tiempo para arrepentirse y ninguna razón para estar sorprendidos. Tales secretos de Dios son revelados para informar a la humanidad para que se arrepientan y busquen la conversión, eviten el mal y la desgracia y puedan caminar estrechamente con Dios y asegurarse de su favor continuo. Debemos recordar en el contexto del profeta Amós y entender que esto no significa que Dios no hace nada sin revelarlo a un profeta primero. Analicemos el siguiente pasaje de lo que sucedió en tiempo del profeta Amós. En el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 5, podemos ver un ejemplo de algo que Dios
no anunció ni explicó hasta que sucedió, sin dar revelación anterior a un profeta. El versículo 5 de Efesios dice que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, al pueblo y a la humanidad, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, en Efesios 3, 5, 7, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice que el misterio de Cristo no se dio a conocer a los seres humanos en generaciones anteriores, hablo de muchos años hacia atrás, y esto se debió a que Dios mantuvo oculto su plan maestro, que era unir a los judíos y a los gentiles en un solo sentir en el amor de Cristo. Ese era uno de los propósitos de Dios, unir a los judíos y a los gentiles. Los gentiles son los que no son nacidos en el pueblo de Israel, del cual no se pudo dar en ese tiempo. Y esto debido a que aún no se había manifestado el misterio de Cristo Jesús. Después que ya fue manifestado Cristo Jesús, que es la iglesia en un cuerpo compuesto ya por judíos y gentiles. Este misterio se reveló a través de Jesucristo, como lo dice el libro de Efesios 3, versículos 5 al 7. Ahí Pablo explica que después que el misterio es los no judíos, o sea, los no nacidos en Israel, que vienen a ser los gentiles, pero que ahora pueden ya recibir la salvación y las promesas también que se le dio al pueblo de Israel. Es decir, en ese tiempo el propósito de Dios era unir los judíos con los gentiles, y como había esa disputa entre ellos, pero no se había manifestado el Señor Jesucristo, entonces no se había dado a revelar como posteriormente, cuando ya mi Señor Jesucristo se manifestó. Entonces ahí fue donde se llevó a cabo prácticamente la unión de judíos y gentiles, obviamente para que pudieran también recibir la salvación y las promesas que tenía Dios tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. Esto se confirma en el versículo 6, y allí se dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí nos aclara esta parte. Ahora, y de la misma manera que el Señor Jesucristo se manifestó a través de su ministerio, fue unir a la iglesia en un solo cuerpo, es decir, a judíos y a gentiles. Así, de esta manera se dio a conocer el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, para que estemos preparados también para los próximos eventos aquí en la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, allí se revelan estas cosas, allí están escritos. Veamos entonces el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El versículo 2 también allí nos dice, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que él ha visto. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí lo que Juan hizo fue dar a conocer lo que el Señor Jesucristo le dijo sobre estas cosas a suceder, la cual escribió y publicó en la ley de Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis podemos decir que este fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo,
en Asia Menor. El autor de este libro fue dado al apóstol Juan, un cristiano de Efeso. Y esto hace ya 1929 años hasta la fecha de este año 2025, para ser más claro. 1929 años ya que se escribió la revelación que el Señor Jesucristo le envió a Juan como plan de salvación para la humanidad, desde ese tiempo hasta el actual. Entonces, analicemos la metáfora en estos pasajes. Primero, veamos, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Bueno, veamos, esta frase se usa para expresar que es natural temer cuando un león ruge, y que es natural dar a conocer las cosas cuando Dios habla. En este tiempo, el profeta Amos usó esta frase para hablar del juicio que vendría sobre el pueblo de Israel. Dios reveló este secreto a sus profetas para que Israel tuviera la oportunidad de arrepentirse y ser salvo en ese tiempo. Veamos entonces el ejemplo de esta metáfora que nos trae. Se dice que si el león ruge en la selva es porque está hambriento. Si gruñe en su cueva es porque atrapó a un animal. Ahora, si el ave queda atrapada es porque alguien puso una trampa. Si la gente se alborota es porque sonó la alarma. Y si la gente le da miedo es porque algo malo está por pasar o suceder o está sucediendo. Entonces, por tal motivo, en ese tiempo el profeta Amos dio a conocer el mensaje que Dios le había dado para su pueblo de Israel en ese tiempo, enfatizando la importancia de que escucharan el mensaje de Dios. Si Dios mismo estaba hablando a través de los profetas, ¿cómo pueden los profetas no profetizar? La voz de Dios es algo que no se puede ignorar. Si Dios está hablando a través de un profeta, debemos tomar en serio sus palabras y actuar en consecuencia. Ese mismo mensaje que le fue dado al pueblo de Israel mediante el profeta Amos es el mismo, préstenme la atención, es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Debemos de escuchar la voz de Dios a través de aquellos que Él ha puesto en nuestra vida para hablarnos, para guiarnos. Puede ser un amigo, un líder de una iglesia o incluso un extraño que esté compartiendo el mensaje de Dios con nosotros. Sea quien sea, debemos tomar en serio la voz de Dios que está hablando a través de ellos. Y hoy Dios está hablando a través de estos mensajes que estamos dando a conocer para que se preparen. Debemos recordar y tener bien claro que la bendición de Dios tiene una gran responsabilidad. Si queremos vivir de acuerdo a su voluntad, debemos conocer y caminar en su ley, arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestros pecados y cambiar nuestro comportamiento pecaminoso a una vida digna, limpia y apartada de todo mal. Entonces, por eso el profeta Amos usó esa analogía del león para describir el mensaje profético de Dios. Y porque el ruido del león es un sonido poderoso y temible. Del mismo modo, el mensaje profético de Dios es algo que debemos tomar en serio. Si no escuchamos el mensaje de Dios, enfrentaremos consecuencias muy graves. Además, el león era un animal común en la región en la época que vivió Amos, por lo que la analogía era fácilmente entendida para la gente en ese tiempo a la que él se dirigía con el mensaje. La mejor manera de discernir si alguien está hablando en el nombre de Dios es conocer su palabra. Cuanto más tiempo pasemos leyendo, estudiando, escudriñando las escrituras
y aprender de otros que ya la conocen, es cuando más podemos discernir si alguien está hablando de acuerdo con la voluntad de Dios o no. También podemos pedir la orientación al Espíritu Santo para así discernir si es verdad o no de lo que se está diciendo de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué sucede si no escuchamos el mensaje de Dios? Nos hacemos esa pregunta. Si no escuchamos el mensaje de Dios, enfrentaremos consecuencias graves. En el caso de Israel, en los tiempos del profeta Amos, enfrentaron ellos la ira de Dios debido a su falta de arrepentimiento y su persistente injusticia. En nuestra propia vida, si no escuchamos el mensaje de Dios, podemos perdernos bendiciones que Él nos tenía reservadas o enfrentar las consecuencias graves por nuestros pecados y rebeldía y incredulidad. Entonces, vemos que el rugido del león y la voz de Jehová son dos metáforas poderosas que Amos usó para ilustrar la importancia del mensaje profético de Dios. Debemos tomar en serio la voz de Dios que habla a través de aquellos que Él ha puesto en nuestras vidas. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestro comportamiento, ¿sí? La manera pecaminosa de vivir a una limpia. Entonces debemos de reflexionar y escuchar ese llamado o ese mensaje de Dios. Cuando estemos en los momentos de silencio o cuando la vida parece abrumarnos, es esencial recordar que el rugido del león no es solo un eco distante, sino una invitación a despertar nuestros corazones. La voz de Jehová se manifiesta a través de su siervo y en las situaciones cotidianas nos llama a dejar atrás la indiferencia y a abrazar la transformación. Que nunca ignoremos el mensaje que resuena con poder y amor, pues en él reside la esperanza de un cambio verdadero y profundo. Bueno, así de esta manera, la séptima trompeta contiene la revelación de un misterio. Ahora, analicemos el tema de la séptima trompeta. Tan solo en la séptima trompeta se hace un señalamiento antes que se cumpla. Ninguna otra es mencionada con anterioridad. Estos hechos ya han sido anunciados hace más de 2000 años en la ley de Dios. Pueden verificar en Apocalipsis 10, versículo 5, donde dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Apocalipsis 16 dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y en la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 17 también nos dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos a los profetas, y escrito está en su palabra. Bueno, todo esto parece indicar que este ángel es el mismo que se le había aparecido a Daniel unos 600 años antes de que el apóstol Juan recibiera la revelación del Apocalipsis. El libro de Daniel 12:7, ahí se manifiesta el tiempo. En aquella ocasión de tiempo, pues se mencionó el final de un periodo que abarcaría 3 años y medio. El libro de Apocalipsis en el versículo 6 señala: por juramento de Dios mismo, que el tiempo no sería más. Bueno, veamos qué significa esto. No se trata de una culminación de un tiempo físico, sino de un acontecimiento sumamente importante que concluye para dar lugar a un cambio extraordinario. El versículo siguiente nos aclara lo que parece difícil de entender. Es cuando señala que es el toque de la séptima trompeta.
lo que pone fin a ese periodo para dar un lugar ya a lo que es a lo eterno, entendiendo que si el tiempo se termina, entonces solo queda lo eterno. Pues bien sabemos que antes del toque de la séptima trompeta serán derramadas sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Lo que quiero decir es que después de la séptima trompeta las naciones en la tierra continuarán existiendo y rebelándose contra el eterno Dios, y que posteriormente de haber sido derramada las 7 copas y terminar el tiempo de la séptima trompeta, es entonces cuando vendrá el Señor Jesucristo a la tierra con los millones de arrebatados, para así establecer su reino de 1000 años. Ese milenio, como se le conoce, estará limitado por un tiempo, como le dije, de 1000 años. ¿Para qué? Para que se dé el juicio final en la tierra a los incrédulos que estén vivos y a los muertos en pecado, los cuales serán resucitados a final del periodo para el juicio eterno. Así, con esto termina el pecado y la consumación del misterio de Dios para dar paso a lo nuevo, a lo eterno. Bueno, ¿y qué trae la consumación del misterio de Dios? Este traerá la salvación de muchos hombres y el misterio de Dios, que es el plan divino de salvación a través del Señor Jesucristo. En la Biblia el misterio se refiere a algo que estaba oculto y que se reveló en el tiempo del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí la humanidad podrá ver a Dios con sus propios ojos a través de su Hijo Jesucristo. En primera de Timoteo capítulo 3, 16, allí el apóstol Pablo habla del misterio de la piedad, y uno de los detalles de ese misterio es que Dios fue manifestado en carne. Dios se convirtió en hombre. Ahora la humanidad tendrá la oportunidad de ver a Dios de nuevo y viniendo a montar su gobierno o su reino en la tierra. Durante mucho tiempo se ha estado predicando sobre la venida del Señor Jesucristo, pero hay muchos escépticos y ateos se burlan. La gente sin fe dice, bueno, ¿y cuándo viene? Creo que la manera en que el misterio de Dios se consuma es con la aparición visible de Jesús después de la séptima trompeta, pero obviamente sin mucho tiempo antes que venga a arrebatar a su pueblo. Es allí donde terminará el tiempo de la espera que durante siglos la iglesia se ha mantenido. Nadie podrá negar la realidad de la existencia ya de Jesús, que es Dios hecho hombre. También el tiempo como tal se terminará para los arrebatados, porque todos entrarán a un cambio metafísico, donde cada persona arrebatada será transformada en un abrir y cerrar de ojos, para luego de un tiempo volver nuevamente a la tierra con Cristo Jesús para una eternidad. Así como ya habíamos manifestado antes que después de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, el planeta seguirá contando el paso del tiempo. El apóstol Pablo, muchos años antes de que Juan escribiera la revelación del plan de salvación en la isla de Patmos, había hablado de un misterio en el pasaje. Escrito está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, allí dice, es un momento en abrir y de cerrar los ojos a la final
trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Obviamente los muertos en Cristo Jesús, en su ley y en su palabra, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 53, porque dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí se nos está diciendo. Entonces Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo en ese tiempo y no encontraba otras palabras para describir la transformación que tendremos los santos a raíz de la venida de Jesucristo. Y utiliza la palabra misterio. Hay un misterio de Dios que se consumó en la persona de Cristo Jesús al manifestarse visiblemente a la humanidad cuando vino. Pero ese misterio, al extenderse al pueblo de Dios, se convierte ya en inmortalidad y eternidad, en el ser humano que haya sido redimido. Esto ocurrirá en un lapso de tiempo tan rápido que es comparado como un abrir y cerrar de ojos. Es el último evento de participación de los santos. Todos los santos de todas las épocas que hayan dormido en el Señor serán resucitados con cuerpos glorificados. Créanlo, hermano. Amén, créanlo. Y los millones vivos que esperan su venida serán transformados y glorificados también. Esto ocurrirá en la frontera del tiempo, y lo eterno es en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en su escritura, Pablo establece que cuando esto suceda, se producirá el misterio que estamos esperando desde hace tiempo. Analicemos entonces el tema de la final trompeta. ¿Y cuál es esa final trompeta?, nos preguntamos. Pues la Biblia es como un rompecabezas, hay que armarla con paciencia y cuidado, debido a que las piezas muchas veces se hallan en diferentes libros de diferentes escritores. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo la misma inspiración a través de la revelación del Espíritu Santo. Así, sin duda algunas, podemos confiar que existe una armonía perfecta, lo de uno a lo de otro. Entonces aclaremos el tema de la final trompeta y la séptima trompeta. Son dos cosas diferentes. Aquí son dos eventos que sucederán en diferentes épocas, como está establecido en la palabra de Dios. Esto es con el fin de que el lector tenga una mayor claridad en cuanto al tema, porque muchos confunden final trompeta con la séptima trompeta y no es así. Entonces, miremos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 30, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12, divide estos eventos en dos fases o periodos. Uno que se le llama tribulación y otro gran tribulación. Veamos la primera, la tribulación. Esto hace referencia a lo que comprenden las 4 primeras trompetas sobre la venida del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 24, pueden verificar, capítulo 24, versículo 29 al 31. Pueden verificar de la misma manera en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 37. También el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 25 al 36. Y capítulo 21, del 25 también al 36. Lucas 17, 25, 36. Capítulo 21, 25, 36. Allí se dan a conocer estos mensajes del tiempo de la venida del Señor Jesucristo, pero a través de sucesos o fenómenos naturales que conllevan a estos hechos, y es a la trompeta final o final trompeta. Veamos ahora cuál es esa trompeta final para darle una mayor claridad. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 31, explica, al comienzo del versículo 29, dice:
e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Habla de señales sobrenaturales, asimismo se habla también en el libro de Marcos y Lucas. Podemos tomar como referencia estos textos mencionados y analizarlo uno a uno y verán cómo todos señalan los mismos sucesos. Pero ya en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 12 nos referencia es el toque de la cuarta trompeta. Compare este pasaje con Mateo 24 versículo 29. En el primer párrafo le dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El versículo 12 de Apocalipsis 8 le está diciendo que el ángel toca la cuarta trompeta, y es cuando llega el Señor Jesucristo en las nubes para hacer el rapto a sus escogidos. Esta cuarta trompeta armoniza con el libro de Amos 8, capítulo 8, versículo 9 y Daniel 12, versículo 11 y 13. Y simboliza lo que es la final trompeta, que es la fase final de la tribulación. Esto indica que la cuarta trompeta es la final trompeta de la tribulación, que nos habla el libro Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Recuerde, mi querido amigo, que estos hechos se dividen en dos partes: tribulación y gran tribulación, y cada evento tiene sus trompetas. Lo que quiero decir con la final trompeta es que esta corresponde a la última, pero de la tribulación, o sea, la cuarta trompeta. Veamos ahora la segunda fase o el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces, esta segunda fase de la gran tribulación comprende solo 3 trompetas: la quinta, la sexta y la séptima. En Apocalipsis capítulo 8 versículo 13 nos referencia la gran tribulación, o sea, la ira de Dios. Dice: y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay. Estos son los ayes que pronuncia el ángel. Dice: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las 3 trompetas para sonar por los ángeles. Como se puede ver, el texto bíblico en estas 3 trompetas son las únicas que son anunciadas por un ángel, queriendo decir con esto que los sucesos por venir son juicios de Dios sobre la tierra y los que moran en ella. También para los que no fueron raptados durante la cuarta trompeta por algún motivo o motivos espirituales, y posteriormente buscan de Dios y son sacados también de la gran tribulación. Son sacados, son extraídos de la gran tribulación, pero ellos primero sufren como 1 año y medio de gran tribulación, para aquellos que caminaron una vez con Dios pero no creyeron, se apartaron, se desviaron, y estos se quedan, pero sufren, pero ellos nuevamente buscan de Dios, y Dios obviamente tiene misericordia y nuevamente lo saca de la tierra. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 al 13, que son la quinta y sexta trompeta, y el capítulo 11 versículo 15 al 19 del libro de Apocalipsis es la séptima y última trompeta. Hacemos una aclaración. Ya les había dicho, no confundan la última trompeta con la séptima trompeta, que son diferentes. La última trompeta que se habla en la tribulación es referente a la cuarta trompeta.
y la séptima, que es la última trompeta, pero ya corresponde a la ira de Dios, ya es la gran tribulación. Entonces, esto para tener una mayor claridad, y que es importante que tengamos en cuenta esto. Bueno, veamos entonces la escatología de este magno evento apocalíptico. Podemos decir que el toque de una trompeta representa la advertencia de un evento de mucha importancia para la humanidad. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, donde dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Veamos, lo primero que sucede al toque de la séptima trompeta se produce es en el cielo y no en la tierra. Allá se proclamará a viva voz la coronación del Señor Jesucristo como el Rey sobre todas las naciones y para siempre. Creo que es necesario aclarar aquí que Jesús tiene el poder en el cielo y la tierra, pero sin embargo, tal y como lo dice Pablo, todavía no todas las cosas le son sujetas. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 al 28 dice que si no, esto es ocurriendo poco a poco hasta la victoria final sobre Satanás, el pecado y la muerte. Aquí debemos mirar el orden de las cosas de la siguiente manera. Primero, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Todo el que cree en Él será salvo. Segundo, está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. En el libro de los Hebreos capítulo 7 versículos 26 al 27 lo presenta como un sumo sacerdote y continuará en su función intercesora hasta que tenga que venir a buscar a su pueblo para llevarlo a las moradas celestiales. Tercero, su función cambiaría a la de un rey al concluir su obra intercesora, ya que él desciende hasta las nubes al toque de la cuarta trompeta, ya como rey para llevar a sus escogidos. Al analizar un poco el orden cronológico de este tema, tenemos que llegar a la conclusión de que no puede ser después del arrebatamiento que él sería coronado, sino inmediatamente antes. El libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 17 nos dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Para reinar tiene que ser rey. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15, allí se nos dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A su tiempo, como dice ahí. Jesucristo vendrá a la tierra en las nubes, pero como Rey, para recoger a su iglesia y reinar con ella para siempre. El libro de Lucas capítulo 21 versículo 27 al 36, allí se nos dice que Jesús vendrá en una nube con poder y gloria. Ya en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 27 se nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria con su Padre, o de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es para hacer una aclaración para muchos que piensan que el Señor Jesucristo baja antes de ser coronado. Podemos analizar que en el cielo es donde se proclama su coronación y Él concluye su obra intercesora por nosotros allá, y desciende, ya es como un rey hacia la tierra, hacia las nubes llega ya como un rey, pero Él no pisa,
obviamente a la tierra, sino que desde las nubes, y en ese momento se hace el rapto, como se le llama, no ya como un sumo sacerdote, sino como un rey lleno de gloria y majestad. Esto sería contraproducente pensar que Jesús sería coronado un poco después de venir a establecer su reino milenial, después que ya la iglesia ya tiene cierto tiempo en el lugar, en el cielo, en el mundo de Dios. Jesús es coronado en el cielo y de inmediato desciende a arrebatar a los santos y sus elegidos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, el tiempo se nos agotó en este primer segmento de la séptima trompeta. Espero que les haya gustado, que el Dios Padre Todopoderoso los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y su divina gracia los guarde de todo mal y sean prosperados en el amor de Cristo. El próximo video estaremos hablando de las acciones de la séptima trompeta. Entonces, bendiciones para todos.